Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, es un honor para mí estar ahora con la doctora Nieves Gómez. Hola Nieves, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación a participar en esta entrevista. Sí, ¿es Nieves o María de las Nieves? El nombre oficial es María de las Nieves, pero lo cierto es que casi nadie me llama así. Ah, bueno. Nieves Gómez Álvarez es doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis Mujer, Persona Femenina, un acercamiento mediante la obra de Julián Marías, profesora en la Universidad Europea de Madrid, subdirectora del máster en cargo auditivo Juan Pablo II y profesora en la Universidad Villanueva de Madrid. Bueno, el tema que nos trata hoy es Julián Marías. Yo tuve tuvimos un curso con Nieves, tuve un curso sobre la persona en la cultura española, donde ahí nos habló de Julián Marías, y me gustó mucho, muchas ideas interesantes que me gustaron de Julián Marías, y por eso quería. Además, la vi en noviembre en un aniversario del libro de La educación sentimental, también de Julián María, que ahí estuvo presentando muy bien el libro, así que también me gustó. Y digo, bueno, en este ciclo de entrevistas interdisciplinarias y además sobre filósofos personalistas, me interesaba esto. Si tenía tres preguntas antes de empezar con las preguntas que están dichas, puestas, es primero, su- su- probablemente muchos no conozcan mucho a Julián Marías, así que me gustaría quizás que hagas una breve reseña de su vida. Ujú. Bueno, pues fue uno de los filósofos españoles más importantes del siglo XX. Él fue discípulo de Ortega y Gasset cuando este era catedrático de metafísica en la Universidad Central de Madrid, en la Facultad de Filosofía, y a la vez fue también alumno de García Morente, de Javier Zubiri, de los mejores filósofos que había en España en ese momento. Él se consideró siempre parte de la denominada Escuela de Madrid, es decir, de esa serie de pensadores que efectivamente lo que querían era prolongar, continuar, completar toda esa reflexión española que se había iniciado en ese núcleo de profesores. Lamentablemente tuvo que vivir la guerra civil. Por esta razón, pues seguramente que no pudo seguir con sus proyectos originarios, que seguramente era quedarse en ese departamento de metafísica que lideraba Ortega y Gasset, pero a pesar de eso, él siguió con una vivísima vocación a la filosofía durante esos años de la guerra civil y cuando esta finaliza, pues en determinado momento presenta su tesis doctoral sobre la filosofía del padre Gratri, una tesis excelente, la mejor que se había presentado en la Facultad de Filosofía y Letras desde hacía bastantes años, y lamentablemente por cuestiones políticas la tesis se suspende. Solo que 10 años más tarde la universidad reconoce su error y pues evidentemente le dan su título de doctor como era merecido, ¿no? Durante ese tiempo, pues María se va a dedicar a desarrollar esa gran vocación filosófica que tenía, en principio con unas clases de filosofía a nivel muy modesto, preparando a alumnos que iban a entrar en la universidad y también realizando traducciones de libros del alemán y de obras filosóficas. Y lo cierto es que fueron unos años muy intensos porque, aunque él se seguía considerando alumno de Ortega y Gasset y discípulo suyo, incluso amigo suyo, Ortega no estaba en España, pasó 9 años fuera de España. En ese tiempo, Marías realmente lo que estuvo haciendo es profundizar en la obra de Ortega, de manera que cuando éste vuelve a España en 1945, Marías ya tiene un conocimiento muy profundo de la obra de su maestro y está en condiciones no solamente de apoyarle en una iniciativa extraordinaria como fue la fundación del Instituto de Humanidades aquí en Madrid, sino además de prolongar y de dar a conocer la obra de Ortega. Con Ortega, pues lo que ha pasado muchas veces es que se le ha considerado como un extraordinario escritor, pero casi como solo un ensayista. Y sin embargo, cuando uno se acerca a la obra de Marías, de lo que se da cuenta es de que lo que tenemos ahí es un metafísico creador, alguien que deberíamos poner, pues digamos, al nivel de Aristóteles, al nivel de los grandes metafísicos de la historia de la filosofía. Como digo, Marías va a aprovechar esos años en los que su maestro no está presente para profundizar en su obra y cuando éste muere en 1955 va a empezar a hacer una filosofía propia. Esto lo encontramos no solamente en obras de juventud, como por ejemplo la historia de la filosofía o la introducción a la filosofía, sino en obras de madurez, como por ejemplo pueden ser la Antropología Metafísica, escrita en el año 1970, y en la cual, pues diríamos, él alcanza una cima de su filosofía. Va a ser a partir de esa gran obra
cuando desarrolle pues toda una reflexión muy profunda sobre la cuestión de la persona. De manera que en Marías pues, nos encontramos realmente otro metafísico que prolonga pues, esa línea comenzada por su maestro, ¿no? Es un filósofo muy interesante, no solamente por el hecho de que efectivamente ha creado en español, ha hecho una filosofía en español, sino que además ha hecho que la filosofía se comunique con otras áreas. Por ejemplo, él era un gran amante de la literatura, se casó de hecho con una de sus compañeras de facultad, Dolores Franco, y esta, pues de alguna manera tenía una gran vocación literaria y una gran vocación hacia la filología española. Y Marías, pues va a elaborar un diccionario de literatura, va a escribir muchísimo sobre los escritores del pasado. Por ejemplo, tiene un libro sobre Cervantes, que se titula Cervantes, clave española, y también sobre muchos escritores del siglo XX. Era una persona que, diríamos, se dejaba inspirar mucho por la literatura. Él fue un gran lector de literatura, ¿no? Y él hace que la filosofía se comunique también con otras áreas, como por ejemplo con las artes. En concreto, pues él tenía una afición muy grande al cine. Luego hablaremos de este tema algo más si quieres. De manera que lo que tenemos es un filósofo pues, que ha vivido a la altura de sus tiempos, que ha sido una persona muy abierta, muy sensible a los problemas que existían en el mundo en este momento. Él va a escribir además muchas obras sobre la sociedad española, sobre los problemas que tenía España durante todos estos años y, en cierta manera, para ofrecer también una visión de futuro, ¿no? Él va a ser una de esas personas que muy lúcidamente se da cuenta de que cuando se produce la transición en España era necesario ayudar a los españoles para que tomasen decisiones maduras, con lo cual, en los medios que tuvo a su alcance, escribiendo artículos de opinión, pues ciertamente colaboró mucho a esa, digamos, visión esperanzadora sobre el futuro de España, ¿no? Bueno, bueno. Y esto se hicieron en 2005, ¿no? Él fallece aquí en Madrid en el año 2005 y nos ha dejado una obra grandísima que está todavía por descubrir en muchos ámbitos académicos. Sí, ¿y vos lo conociste personalmente? Sí, yo lo conocí ese año, unos meses antes de que él muriese. Estuve en Y, su casa y de hecho tengo firmado por él los dos libros sobre la mujer en el siglo XX y la mujer y su sombra, que para mí son pues dos pequeños tesoros, ¿no? Porque en cierta manera yo estaba en ese momento empezando con la tesis doctoral y pues el hecho de que él supiese esto, que yo iba a hacer esa tesis doctoral que se presentaría años adelante, pues desde luego fue un gran impulso para mí. genial, genial, qué lindo. Y yo sé que, por ejemplo, en la filosofía de Wittgenstein se llama fenomenología realista, la filosofía de Carl Wojtyła se llama personalismo ontológico moderno. ¿Tiene un nombre la filosofía de Julián Marías? Hay un discípulo suyo aquí en Madrid, un discípulo italiano que se llama Francesco de Nigris, que también estuvo muy en contacto con él en los últimos 5 años, y él tuvo la iniciativa de realizar ciertos seminarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, es decir, el mismo sitio donde estudió Julián Marías, y estos seminarios él quiso llamarles Metafísica de la Persona. Creo que es una denominación muy afortunada porque efectivamente en Marías lo que nos encontramos es eso, una reflexión sobre la realidad focalizada en el concepto de persona. Entonces, si hay que ponerle un título a Marías, yo diría que es este, Metafísico de la Persona. En cierta manera, como herencia de estos seminarios, yo quise titular así mi primer libro, que es este, Julián Marías, Metafísico de la Persona, y en la obra, pues yo intento mostrar un poco esto, de dónde viene el pensamiento de Julián Marías, porque él considera que es necesario hacer una filosofía centrada en el concepto de persona, porque ciertamente en otros momentos de la historia nos hemos encontrado una reflexión incluso importante sobre el tema del hombre, pero no sobre el concepto de persona. Y entonces Marías hace un esfuerzo ímprobo, un esfuerzo que debemos agradecerle muchísimo y sobre todo sacando muchísimo partido a, al valor filosófico que tiene la lengua española. Él realmente utiliza todos los recursos que tiene la lengua española para aplicarlo a esta reflexión sobre el tema de la persona. Sí. Y bueno, con eso ya me respondiste la primera pregunta. A ver, ¿por qué? Julián María desarrolló filosóficamente el concepto de persona e incluso lo propone una definición de la misma en su obra Antropología Metafísica. ¿Cuál es esa definición y qué aporta respecto a la definición de hombre que nos aporta la filosofía griega?
Muy bien, pues en esa gran obra, que como comenté, él escribe en 1970, pero que es el fruto de una reflexión muy anterior, de una reflexión de décadas. Él define a la persona ahí como alguien corporal y es una definición que personalmente me parece muy afortunada porque si nosotros la comparamos con la definición de hombre que ha dado la filosofía clásica, pues nos damos cuenta de que efectivamente estamos en otro nivel y se sigue tratando de metafísica. La definición que ha propuesto la filosofía antigua es, sobre el hombre es animal racional, que a veces se traduce como animal político. Pero claro, la cuestión es que si nosotros ahondamos un poco en esa definición, nos damos cuenta de que la animalidad que puede haber en nosotros es escasa. Nosotros no somos animales, no es una buena definición en el fondo, porque nuestra realidad sobrepasa la animalidad. Y luego hay otro problema, y es el hecho de que si nosotros focalizamos lo característico del hombre en la racionalidad, hay muchos aspectos, muchas dimensiones de lo humano que se quedan fuera. Pensemos, por ejemplo, en el concepto de libertad, o pensemos, por ejemplo, en la corporeidad humana, o pensemos en la psique humana. Pues parece que todo eso se queda un poco fuera de la definición de animal racional, ¿no? Parece como que lo importante en el hombre es la racionalidad. Claro, pero resulta que el hombre tiene otras dimensiones que no aparecen ahí. Antes mencionabas, por ejemplo, pues esta gran obra de la educación sentimental que Marías publica en 1992, que justamente el año pasado, en 2022, pues se cumplía un aniversario de esta obra. Marías reivindica en esa obra que efectivamente la dimensión sentimental de la persona es absolutamente fundamental y que no la podemos reducir a la racionalidad. Entonces hay una especie de limitación intrínseca en esa definición sobre el hombre que ha dado la filosofía antigua. ¿Qué pasa cuando nosotros nos acercamos a esa posible definición de la persona que ofrece Julia Marías en la antropología metafísica? Bueno, primero nos encontramos con una definición que se parece bastante a nuestra experiencia de lo personal, a nuestra experiencia de lo humano, porque efectivamente cuando nosotros queremos entender qué tipo de realidad es la persona, la debemos entender como un alguien, no tanto desde su animalidad, sino desde la dimensión de que es un alguien, eh, de que es una persona con unas características concretas e incluso una persona a la que llamamos con un nombre concreto. Por eso yo decía que nos encontramos con un nivel diferente al que se nos aparece en la filosofía antigua, ¿no? Y por otra parte, Marías en esa definición dice que la persona es un alien corporal, es decir, que esa dimensión de la corporeidad es absolutamente fundamental cuando estamos hablando de la persona, no la podemos obviar. Realmente no conocemos a una persona que no tenga una corporeidad. Seguramente que la ciencia ficción y las películas y las series que se hacen ahora pues pueden idear un tipo de persona que no esté ligado a la corporeidad, pero tal y como conocemos la especie humana, pues realmente se da así, el hecho de que una persona siempre está ligada a una corporeidad concreta. O sea que es una definición que yo creo que es bastante lograda, ¿no? Y que después podríamos ahondar en algunos aspectos, ¿no? Mencionaba antes, pues parece que si nosotros definimos al hombre como un animal racional, ¿dónde queda la libertad? ¿Dónde quedan ciertas dimensiones de la persona? En la definición que propone Marías, realmente nosotros podríamos encontrar que intrínsecamente hay muchos otros elementos, ¿no? Bueno, y pensaba yo respecto a esta definición. Aristóteles solía definir, justamente en esta definición de animal racional, estaba la definición por género y diferencia específica, donde el género era animal y la diferencia específica era ser racional. O sea, María, si siguiera esta orden, no sé si sigue el mismo, o sea, como que invertiría, como el género sería como somos seres personales en cuanto a género, y ya lo corporal sería más algo referido a la diferencia específica, ¿puede ser? Podría ser, y lo que hay que decir es que Marías conocía muy bien la filosofía de Aristóteles. Esto se constata cuando tiene ya 26 años en su historia de la filosofía y años adelante. Por ejemplo, él traduce en una versión extraordinaria la Ética Nicómaco, en una versión bilingüe. O sea, él conocía muy bien la filosofía aristotélica, precisamente por eso se daba cuenta de las limitaciones que tenía la filosofía aristotélica. Entonces, muchas veces él no utiliza las categorías de Aristóteles, porque le parece que cuando nos estamos refiriendo a la realidad personal, ciertamente ese tipo de categorías no nos valen del todo, más que nada porque han sido pensadas para las cosas, pero no para una realidad personal que es mucho más compleja. Claro. Bueno, y dentro de esta obra, Antropología Metafísica,
María desarrolla un concepto acuñado por él como es el de estructura empírica. ¿A qué se refiere a ello con ello y por qué es importante para hablar sobre la mujer? El concepto de estructura empírica es realmente podríamos decir, un descubrimiento o una innovación de Marías. Pero la cuestión es que es enormemente iluminador. Él, con este concepto, intenta prolongar la metafísica de la vida humana que desarrolla su maestro Ortega. Entonces, lo que hace Ortega es, bien, si nosotros nos fijamos en la vida humana como una realidad radical, lo que él dice como una realidad radical, es decir, ese tipo de realidad donde radica todo lo demás, donde radican todas las demás, pues nos encontramos como con ciertas características, ¿no? Por ejemplo, todas las vidas humanas están sujetas al espacio y al tiempo. Todas las vidas humanas son realidades circunstanciales. Todas las vidas humanas son realidades convivenciales. Todo esto Ortega lo va a subsumir en una categoría que él, por así decir, dice que es la mm, estructura analítica de la vida humana. Nosotros la conocemos porque hacemos un análisis de la vida humana. Si nosotros analizamos cómo funciona nuestra vida humana o la vida humana ajena, nos damos cuenta de que efectivamente es así, ¿no? Y después Ortega habla de la dimensión de mi vida en primera persona, de mi vida particular. Y la cuestión es que cuando Marías dedicó tanto tiempo a profundizar en la obra de Ortega, pues se daba cuenta de que de alguna manera había un salto ahí, que no estaba bien resuelto filosóficamente hablando. O sea que entre esas características generales de cualquier vida humana y mi vida particular, haría falta clarificar ese nexo de unión que hay entre esos dos niveles. Y entonces en la antropología metafísica él va a hablar de este nivel intermedio y él lo va a denominar estructura empírica. ¿Por qué empírica? Bueno, pues sobre todo porque la descubrimos en la experiencia. Es decir, su idea es nosotros podríamos pensar en la vida humana de otra forma, pero el hecho es que en la práctica nos la encontramos así, de ese modo determinado. Es por eso que la denomina estructura empírica. ¿A qué se refiere cuando habla de estructura empírica? Bueno, pues por ejemplo, él cita el caso, ¿no? Que si nosotros queremos saber qué tipo de realidad es el triángulo, vamos al diccionario y lo que nos encontramos ahí es una definición de lo que es un triángulo, ¿no? Pues nos da una definición matemática en este caso, ¿no? De ese tipo de objeto. Si nosotros, en cambio, queremos saber qué tipo de realidad es una lechuza, vamos al diccionario y lo que nos encontramos ahí no es exactamente una definición de lechuza, más que nada porque hay muchos tipos. Lo que nos encontramos más bien es una descripción de lo que hace la lechuza. Con lo cual, cuando nosotros aprendemos esa descripción, entendemos que puede haber muchas especies de lechuza, pero que todas se comportan de esa misma manera. Y ahora llegamos al tercer nivel, que sería el nivel de lo humano. ¿Qué pasa si nosotros vamos al diccionario? Sería un diccionario bastante potente, como se puede ver, y buscamos la palabra Cervantes. Bueno, pues aquí no nos encontraríamos ni una definición ni una descripción, sino que lo que nos encontraríamos es un tercer tipo de acercamiento a lo real. Este tipo sería la biografía, ¿vale? Y ahí nos encontraríamos pues, con ciertos datos de la vida de esta persona concreta, que son propios suyos, pues que nació en Alcalá de Henares en determinado momento, que se fue a Italia en otro determinado momento, que le tocó luchar en la batalla de Lepanto, que a resultas de esta batalla de Lepanto perdió la movilidad de un brazo, que vuelve a España y cuando estaba volviendo a España le capturan y le hacen esclavo y pasa 5 años en Argel. Cuando finalmente consiguen liberarle, vuelve a España y se casa, y así sucesivamente. Nos encontraríamos como con datos concretos biográficos de la vida de una persona. Y entonces Marías se pregunta aquí, claro, cuando nosotros nos encontramos ese relato biográfico de qué tipo de realidad es Cervantes, se están dando por supuesto ciertos hechos que nosotros contamos que corresponden a la vida humana. Por ejemplo, el hecho de que de alguna manera él va a la batalla de Lepanto, pierde su brazo. Nosotros estamos suponiendo que ser hombre consiste en tener 2 brazos. Nadie nos lo ha dicho, ni ese relato biográfico tampoco nos lo cuenta. Pero nosotros cuando nos acercamos al relato ya suponemos que ser hombre consiste en tener 2 brazos. O por ejemplo nos dice que Miguel de Cervantes se casó con una tal Catalina de Salazar y resulta que uno está suponiendo que efectivamente ser hombre consiste en ser varón o ser mujer y que precisamente por esa disyunción que existe entre varones y mujeres se puede dar una relación bastante específica entre ellos. Bueno, pues todos estos elementos, diríamos, es lo que
Marías va a denominar estructura empírica de la vida humana. El hecho de que la vida humana sea corpórea, el hecho de que la vida humana sea mundana, es decir, que esté ligada al mundo tal y como lo conocemos, al planeta Tierra, el hecho de que nuestra vida está estructurada en edades, no es una cosa que nos hemos inventado, pero corresponde a la estructura de la vida humana. Podríamos pensar un tipo de vida humana en la cual siempre tuviéramos la misma edad, pero el hecho es que la vida humana en su empiria se nos presenta de este modo. O el aspecto que he mencionado ahora finalmente, ¿no? El hecho de que en la vida humana, en la estructura de la vida humana, está el hecho de la condición sexuada, de lo que Marías denomina la condición o la instalación sexuada, es decir, que la vida humana se da en esas dos formas de varón o mujer. Con todo esto, lo que Marías quiere decir es, bueno, que efectivamente la vida humana la podríamos imaginar en otras formas posibles, pero el hecho es que en la práctica lo que nos encontramos es que la vida humana se da así. Podríamos decir que existe un cierto margen de variación, pero el hecho es que son, como podríamos decir, datos que corresponden a la estructura, a la realidad de la vida humana como tal. Por ejemplo, en otras épocas, las personas, por así decir, eran consideradas adultas cuando llegaban a una cierta edad, en la que hoy casi los consideramos niños todavía, ¿no? Una persona con 18 años en el siglo XVI pues era una persona ya considerada bastante madura, a la que se le podían pedir responsabilidades, que hacía, digamos, todas las actuaciones de una persona adulta. Y sin embargo, hoy día, tener 18 años puede significar, ante la ley, ser una persona mayor de edad, pero diríamos, los contenidos biográficos que hoy día, en el siglo XXI, le atribuimos a esa edad, es algo un poco diferente. Es a esto a lo que se refiere Marías, ¿no? O que hay una cierta variación, pero que son datos que corresponden a la realidad de la vida humana como tal. ¿Por qué es importante todo esto cuando nosotros hablamos de la realidad varón o la realidad mujer? Pues efectivamente porque nos proporciona un tipo de lenguaje filosófico para acercarnos a esto, o sea, nos permite comprender filosóficamente en qué consiste ser varón o ser mujer. Es interesante decirlo así. De hecho, Marías estaba muy orgulloso de que esta antropología metafísica suya fuese la primera obra antropológica que tenía en cuenta este dato, que ser persona se puede ser de dos maneras, o en su forma masculina o en su forma femenina. Él siempre estuvo muy orgulloso de esto, de que había sido capaz de encontrar los argumentos, el lenguaje filosófico necesario como para mostrar esta realidad. ¿Y qué es lo que él dice en ese libro? Bueno, él dedica pues, un capítulo entero a la forma de vida masculina, a la forma de vida femenina, a la razón vital que pueden tener el varón y la mujer, a la manera en la que podríamos decir esas dos formas de razón se complementan, pero el hecho es que María se atreve a hacer esto. En otras filosofías no nos encontramos, diríamos, como las categorías, el lenguaje filosófico suficiente como para comprender dónde nosotros ubicamos el hecho de que las personas seamos masculinas o femeninas. Dentro de la antropología metafísica de Marías nos podemos encontrar, por así decir, el lugar metafísico donde nosotros podríamos incluir eso. Buenísimo. ¿Y qué es toda la condición sexuada? O sea, es como el alma para María, el alma del ser humano, ¿es sexuada también? Y la segunda pregunta es, ¿cómo separa María frente al feminismo de su época? Efectivamente, cuando Marías habla de la instalación sexuada de la persona, está comprendiendo algo mucho más amplio que diríamos la sexualidad humana. Podríamos decir que la sexualidad está ligada, como por así decir, a la biología, pero cuando él habla de instalación sexuada, está comprendiendo toda la persona, no solamente su dimensión corpórea o, por así decir, más en concreto orgánica, sino que en cierta manera la instalación sexuada afecta a toda la persona, afecta a su psique y efectivamente yo diría que también afecta a su espíritu, a su espiritualidad. ¿Cómo se posiciona Marías frente al feminismo de su tiempo? Bueno, él vivió, diríamos, el primer desarrollo del feminismo. Él pensaba, en el fondo, que una cultura para ser completa debería contar con su forma masculina, diríamos, y con su forma femenina. Es decir, que cuando él habla de la cultura, hay ciertos textos en los que él apunta esto, a cómo la cultura, para ser completa, necesitaría con la aportación de la mujer. Sin embargo, él era un poco reticente a unas formas extremosas de feminismo, más que nada porque lo que le parecía es que, en cierta manera, estarían repitiendo esquemas erróneos. O sea, si en el pasado quizá, en ciertos aspectos, pues
había habido como una intención de que solamente la razón masculina fuese la válida, mientras que la femenina, pues en cierta manera era accesoria. A él le parecía que ese feminismo radical, pues en cierta manera era volver a repetir ese problema. Es como si en el fondo funcionase con una especie de esquema que no termina de ser del todo válido, que es como, diríamos, el varón es el opresor y la mujer es la oprimida. Pero a él le parecía que ese esquema no terminaba de funcionar del todo para explicar los asuntos humanos. Claro, claro. Y partiendo de la metafísica de la vida humana de su maestro Ortega y Gasset, el filósofo de Valladolid hizo una incursión en la filosofía moral con su obra Tratado de lo Mejor, la moral y la forma de vida. ¿Cuál es su propuesta en esta obra? Es una obra no tan conocida como otras. En su caso, pues a lo mejor muchas personas conocen la historia de la filosofía o incluso la antropología metafísica o otras obras posteriores, como por ejemplo Persona o Mapa del Mundo Personal, o por ejemplo España Inteligible, que es una obra también muy conocida. Pero mucha gente no conoce esto, que Marías escribió también una breve obra, es bastante pequeñita, es esta de aquí, no es muy grande, el Tratado de lo Mejor, la moral y las formas de la vida. En esta obra lo que él intenta hacer es, de alguna manera, desarrollar la idea de la moral que tenía Ortega y Gasset, porque también la tenían. ¿Y dónde encuadra la moral en la metafísica de la vida humana de Ortega? Bueno, pues sobre todo, Ortega comprendía que el hombre es intrínsecamente moral. Es decir, que el hecho de que él sea una especie de centauro ontológico, la metáfora es suya, es de Ortega, implica que es un tipo de ser muy peculiar, porque la mitad de su ser está incluido, por así decir, en lo biológico y la otra mitad de su ser se escapa a lo biológico. Corresponde al mundo de la proyectividad, al mundo de la ilusión, al mundo de los sueños, al mundo de la imaginación. Todo eso es también parte del ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Que el ser humano no está hecho del todo, sino que en cierta manera va decidiendo quién quiere llegar a ser. La libertad está completamente intrínseca en su propio ser, precisamente porque es alguien que no está del todo hecho, ¿no? Si nosotros nos comparamos con el animal, pues parece que el animal lo tiene todo solucionado, solamente tiene que seguir, digamos, el instinto. No tiene demasiada oportunidad de salirse de ahí. Y sin embargo, el humano, podríamos decir que ciertamente ha recibido las estructuras de la vida humana que comentábamos anteriormente, pero nadie le ha dicho qué es lo que tiene que hacer con su vida. Nadie le ha dicho quién tiene que llegar a ser el día de mañana. Bien, pues Ortega, en cierta manera, dice sobre esto que el hombre es intrínsecamente libre. Estamos obligados a ser libres. Puede parecer una completa paradoja, pero lo cierto es que es completamente verdad. Cada uno de nosotros tiene que ir decidiendo quién quiere ser en el instante siguiente. Tenemos que estar siempre pensando quién realmente queremos nosotros llegar a ser, ¿no? Bueno, pues esta obra, el Tratado de lo Mejor, es en cierta manera una prolongación de esa perspectiva moral que tiene Ortega en su obra. Él llega a decir en cierto momento que el hombre no es que el hombre elija ser moral o no, o sea, como si la moralidad fuera una especie de añadido en la vida humana. No, es que todos nosotros somos seres morales, precisamente por esto, porque como tenemos que estar eligiendo quién queremos llegar a ser, como tenemos que estar haciendo decisiones, tomando decisiones todo el tiempo, grandes o pequeñas, esto implica que las decisiones que tomamos nos las tenemos que justificar a nosotros mismos. Es decir, que como somos conscientes de que nuestra vida es mortal, no tenemos todo el tiempo del mundo, necesitamos tomar las mejores decisiones en el tiempo que tenemos. Esa necesidad de justificación implica que todos nosotros somos morales, es decir, que necesitamos estar justificándonos por qué en realidad estamos tomando esa decisión frente a otras. Bueno, pues Marías en esta obra amplía ese punto de vista orteguiano, el hecho de que todos somos intrínsecamente morales, los seres humanos somos todos intrínsecamente morales. Y aquí lanza una idea muy interesante porque cuando él mira hacia atrás se da cuenta de cómo han sido los planteamientos morales en otros momentos de la historia de la filosofía, se da cuenta de que muchas veces se ha planteado la decisión moral como una decisión entre lo bueno y lo malo. Y él lanza aquí una idea mucho más interesante, que es que muchas veces esa decisión no se produce entre lo bueno y lo malo, sino más bien entre lo bueno y lo mejor. Que el ser humano es capaz de, diríamos, reconocer que todas las opciones que tiene son buenas en principio, pero una de ellas se le presenta como la mejor. Entonces es una idea bastante fecunda a nivel moral aquí. Y bueno, pues la verdad es que tiene unas perspectivas muy interesantes porque esta obra
que es del año 95, pues lo que intenta hacer es aplicar las perspectivas que él había descubierto en la antropología metafísica y en cierta manera prolongarlos, ¿no? Nos habla aquí pues, de esa moralidad intrínseca de la vida humana, de cómo nosotros podríamos aplicar ese concepto de estructura empírica al hombre de carne y hueso y mundo, él añade ese tercer elemento, de cómo esas ideas que lanza Ortega en sus obras sobre las vigencias y sobre las creencias también lo podríamos aplicar en este nivel de la moralidad de la vida humana. Nos habla, de hecho, aquí sobre la moral sexuada y la moral sexual, de las tentaciones, de la vulnerabilidad. La verdad es que es como una perspectiva bastante interesante, ¿no? E incluso de otros conceptos que están presentes en la obra orteguiana, como por ejemplo el concepto de vocación. El hecho de que la vocación no es solamente un término que se puede aplicar al ámbito religioso, aunque también, sino que vocación la podemos aplicar en un sentido plenamente humano. Es decir, cuando hablamos de que alguien se siente vocado, llamado a ser alguien determinado, eso también es vocación. Y él lo aplica, pues, efectivamente a toda la vida humana, a que efectivamente cada uno de nosotros sentimos vocación a ser alguien determinado, ¿no? O sea que, como vemos, es una perspectiva pues bastante novedosa, ¿no? La que él plantea aquí sobre el tema de la moralidad. Bueno, Ujú. seguimos. Hablando de Ortega y Gasset, ¿qué relación tuvo el metafísico madrileño con la fenomenología? Yo me enteré hace poquito que Ortega y Gasset fue el que tradujo muchas de las obras de Husserl al español, ¿no? Y de Ujú. hecho, Julián Marías tiene un trabajo que fue el que pude leer sobre la fenomenología que me pareció muy claro, por lo menos para mí. ¿Qué te parece? Bueno, lo primero que hay que decir es que Ortega fue a estudiar a Alemania en varias ocasiones, en tres en concreto, y allí conoció no solamente la filosofía que se estaba haciendo en ese momento, que era la filosofía neocantiana, sino además conoció otras filosofías que se estaban gestando en ese momento, entre ellas la fenomenología. Hay personas que piensan que Ortega era un fenomenólogo y que lo que él hizo simplemente es, digamos, trasladar esa escuela que se estaba fraguando en Alemania a España, que era un país que no tenía mucha vocación filosófica, en ese momento no tenía mucha historia filosófica. La cuestión yo diría que es más compleja y de hecho el propio Julián Marías al final de su vida dio un curso que se titulaba Ortega en doble perspectiva. Es un curso que no está publicado. Diríamos como que hay personas que tenemos las grabaciones de ese curso, con lo cual hemos podido escuchar qué es lo que dijo Marías en él, pero es un curso realmente importante, porque en ese curso Marías dice que no solamente Ortega no era un fenomenólogo, aunque él quiso que en España se conociese su obra, por ejemplo, mediante la revista de Occidente, él hizo traducir muchas de las obras que se estaban produciendo en ese momento, sino que en cierta manera él lanza la idea de que Ortega va más allá de la fenomenología. Es decir, que ya desde los propios inicios de esta corriente filosófica, él se da cuenta de cuáles son sus limitaciones. Por ejemplo, que en cierto sentido ellos se acercan a una descripción de la realidad, pero a veces se quedan solo en ello, en la descripción de la realidad. Es cierto que su voluntad inicial era volver a las cosas mismas frente a una filosofía que era demasiado idealista, pero lo cierto es que a veces el problema que tienen es que se quedan en esa mera descripción. Pero claro, la vida no es una realidad a la que nosotros nos acerquemos simplemente para describirla. La vida es una realidad que vivimos de manera ejecutiva, en primera persona. Y en cierta manera la filosofía que va a desarrollar Ortega y Gasset, es decir, su metafísica de la vida humana, va a ser una manera de superar las limitaciones de la fenomenología. Yo sé que hay personas que no estarían muy de acuerdo con esto que estoy yo diciendo ahora, porque les parece demasiado increíble que un filósofo español haya podido hacer eso. Es decir, alguien que venía de un país que no tenía tradición filosófica. Pero lo cierto es que hay que atreverse a decir esto. Es decir, que en Ortega no solamente nos encontramos la voluntad de superar las filosofías más antiguas, como puede ser la filosofía realista, no solamente nos encontramos en su obra el intento de superar los errores del idealismo, sino que además nos encontramos en su obra el intento de superar los errores que tenían filosofías más modernas, como puede ser el irracionalismo y la fenomenología. Todo eso se encuentra en Ortega también. Puede parecer un poco increíble pensar que una persona pues que era tan joven como Ortega cuando escribe las Meditaciones del Quijote, que tenía prácticamente 30 años,
En esa obra ya está el núcleo de que efectivamente él conocía todo esto, conocía todo su pasado filosófico, conocía el presente filosófico y en cierta manera está lanzando una filosofía ahí que intenta ir más allá de ellas. No para negarlas, no para tacharlas, sino para asumir lo de positivo que pueda haber en ellas, los aciertos que pueda haber en todas esas filosofías. Pero como digo, Ortega tiene todo esto. Es, yo creo, una labor de humildad reconocer que tuvo una enorme genialidad filosófica, fue capaz de hacer esto. Impresionante, sí. Y otra pregunta es, la historia de la filosofía de Julián Marías, que él escribió cuando estaba en la veintena, ha sido una obra con más de 25 ediciones. ¿Qué explica el interés despertado por esta obra aún a día de hoy? Yo he escuchado a varias personas que no han leído y me quedé con esa impresión. Sí, de hecho es una obra que yo he utilizado muchísimo para enseñar historia de la filosofía, para enseñar filosofía a adolescentes y aún a día de hoy la utilizo con mis alumnos del máster de antropología, cuando estudiamos modelos antropológicos. ¿Qué tiene esta obra? Pues que está hecha por una persona que tiene una viva vocación filosófica y además de una tradición joven en la filosofía, como era la tradición española en ese momento. Entonces, sigue siendo una obra con un enorme interés, justamente por esto, porque no solamente se limita a repetir lo que han dicho filósofos del pasado, sino porque la persona que está escribiendo ese libro es también un filósofo. Era alguien que estaba en el camino de la filosofía y en el camino de una filosofía que en cierta manera quería asumir todo lo de positivo que había hecho la filosofía a lo largo de toda su historia. Sí, efectivamente es un libro que se puede seguir utilizando bastante bien para introducir a las personas a la filosofía, más que nada porque es un libro no solamente escrito por alguien que tenía, digamos, una gran biblioteca en su casa de libros filosóficos y además los había leído, sino que es alguien que estaba haciendo filosofía. No se trataba simplemente de repetir la filosofía que habían hecho otros en el pasado, sino que la persona que lo escribe también tiene vocación filosófica y quiere sobre todo instalarse en una tradición concreta, como era esa tradición filosófica tan joven en ese momento. Con lo cual el libro pues tiene ese acierto. En primer lugar, pues se ha acercado directamente a las obras de los filósofos y en muchos casos en sus lenguas originales, porque Marías era una persona bastante políglota. Y en segundo lugar, la persona que lo escribe realmente era también un filósofo, en ese momento bastante joven, 26 años, pero lo cierto es que ya con una gran madurez y con una instalación bastante clara en esa filosofía de la vida humana de Ortega y Gasset. ¿Y qué autores tratan este libro? Es una historia de la filosofía entera, o sea, comienza con la filosofía presocrática, después trata con mucha profundidad toda la filosofía antigua, pasa por la filosofía medieval, evidentemente, dedica pues algunos capítulos bastante notables a toda la filosofía medieval y de hecho llega a decir que algunas de las mentes más brillantes, filosóficamente hablando, se encuentran ahí en la filosofía medieval. Después, evidentemente, pasa por toda la filosofía moderna, da la importancia que requiere a la filosofía cartesiana, analiza con mucha profundidad toda la filosofía kantiana e incluso cuando se va acercando a, diríamos, la filosofía que se ha hecho en el siglo XX, pues también muestra, por ejemplo, la enorme importancia de la filosofía de Heidegger ya en el siglo XX y finaliza con un capítulo dedicado pues a la filosofía de su maestro, a la metafísica de la vida humana. Y bueno, claro, luego trata sobre estos grandes pensadores, sobre los que podríamos decir son primeras figuras, pero eso no impide a que también nos muestre, a veces con pinceladas muy lúcidas, la importancia de autores de, digamos, más de segundo nivel. Es un libro que recoge esas dos vertientes, ¿no? El hecho de mostrarnos la importancia de las grandes figuras no hace que de alguna manera queden difuminadas las otras también. Él había leído mucho, como ya he comentado antes, y en cierta manera sabía hasta qué punto es importante también en una historia de la filosofía mostrar eso, que no solamente hay esas figuras importantes en las cuales hay que ir saltando de una a otra, sino que entre medias ha habido muchos otros pensadores que también hay que tener en cuenta. Claro. Y es bien sabido que Marías era un filósofo con los ojos bien abiertos a las artes, como muestra en su obra La imagen de la vida humana. Sin embargo, si hay una forma de arte sobre la cual ejerció continuamente su pensamiento, fue el séptimo, es decir, el cine. ¿Por qué ese interés? ¿Qué dijo Marías sobre el cine?
Marías dijo muchísimas cosas sobre el cine, pero nos ha dejado una definición sobre lo que es el cine que tiene su gracia. Él dice que el cine es un dedo que señala. Cuando nosotros asistimos a una película, nos encontramos como con una interpretación sobre a dónde debemos mirar. Y esto es bastante interesante desde el punto de vista de su filosofía, porque él tenía una definición también de lo que es la filosofía, que justamente tiene que ver con la visión. Él decía que la filosofía es la visión responsable, es decir, esa capacidad que tiene el hombre de abrir los ojos, de mirar la realidad, pero no quedarse ahí sin más, sino de justificarlo. Entonces, desde este punto de vista, podemos entender que de todas las artes, quizá la que más le interesó fuese justamente esa, al cine, porque es una cuestión que tiene que ver con la vista, con la visión, algo que le hace coincidir con precisamente eso que hace el filósofo también, ¿no? Lo primero que hay que decir es que Marías fue espectador de cine, es decir, que su primer contacto con el cine fue el de ser un espectador desde sus años de juventud. Como él nace en 1914 y muere en 2005, realmente ha visto bastante parte de la historia del cine. Es decir, él ha asistido en primer lugar pues, a las películas en blanco y negro y en cierta medida mudas también, y ha ido viendo cómo es esa variación al cine en color, al cine sonoro, al cine en 3D, a todas las grandes innovaciones que se han ido introduciendo poco a poco. A veces ha sido también consciente de hasta qué punto el cine decaía, cuando a veces se ha dedicado solamente pues, a desarrollar aspectos técnicos, y él siempre decía que un buen cine tiene que estar hecho no solamente de técnica, sino también de imaginación, es decir, del otro componente humano. Con lo cual, cuando se olvida la imaginación y diríamos el talento personal, pues el cine decae. Esta relación que tuvo Marías con el cine pues fue aumentando, es decir, hubo un momento en el que ya no solamente era un discípulo de cine, sino que le ofrecieron la posibilidad de escribir sobre el cine, más que nada porque entre medias había escrito este libro que se ha citado, La imagen de la vida humana, y en este libro él plantea desde la filosofía por qué el hombre se ha interesado por las artes. Se hace la curiosa pregunta, ¿no? De, bueno, parece un poco paradójico, pero es como si al hombre no le bastase los problemas y las dificultades que tiene en su vida cotidiana, y en cierta manera con las artes se inventan mundos alternativos. Es una realidad sobre la cual deberíamos pensar un poco, ¿no? Y entonces él en este libro se dedica a pensar sobre ello, a cómo la imaginación, la creatividad están literalmente insertos en el ser humano. No podemos prescindir de esa faceta de nuestra persona. Y los últimos capítulos de este libro, La imagen de la vida humana, están dedicados específicamente al cine, ¿no? A hasta qué punto pues ese séptimo arte es una manera más de ejercer la imaginación que tiene el ser humano. Estos, bueno, cuando ya empezó a escribir artículos de cine, no son solamente artículos de un crítico de cine, sino que es algo más que nos interesa a los que practicamos la filosofía, porque son muchas veces artículos de antropología. O sea, los aspectos que a él le llaman la atención de las películas a veces son artísticos, pero otras veces son propiamente antropológicos, sobre, diríamos, la corporeidad de las actrices, de los actores, sobre la personalidad que nos muestran, sobre, por ejemplo, la realidad de la ilusión. Realmente lo que hace ahí pues, es reflexiones sobre aspectos de la vida humana, con lo cual, como digo, tienen esa doble vertiente. Les puede interesar a la gente que es cinéfila, pero le puede interesar también a la gente que el interés que tiene es la filosofía y más en concreto la antropología, ¿no? En determinado momento, en el año 92, creo recordar, estos artículos le valieron el nombramiento como miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de aquí de Madrid, porque efectivamente el arte, el cine es una de las bellas artes, con lo cual, pues Marías muestra en el discurso de entrada a esta Real Academia, bueno, que humildemente quizá él como filósofo no tendría mucho que ofrecer a una academia de bellas artes, pero que precisamente por esta reflexión que ha hecho sobre el cine puede que pueda aportar algo valioso, ¿no? Y entonces hacía ahí una reflexión sobre cómo ha ampliado el cine nuestra idea de la realidad, cómo ha hecho que, diríamos, el hombre que solía vivir en lo abstracto baje a lo concreto. Y en cierta manera el cine es como una cierta, como la invención de la escritura, llega a decir en cierto momento, ¿no? Como si hubiese inventado una nueva forma de escritura, que ahora tenemos una imagen cinematográfica de lo que significa la vida humana.
realmente tiene unas palabras muy elogiosas para el cine, ¿no? Y por eso a veces daba tanta lástima cuando no se aprovechaban sus posibilidades. Por ejemplo, él muchas veces escribió que lamentablemente el cine español se creaba pues en la vulgaridad, en la chabacanería, y decía que era una pérdida de posibilidades, porque efectivamente nuestro paisaje daría unos paisajes excelentes en el cine, nuestra historia, nuestra literatura daría excelentes argumentos para hacer películas y sin embargo es como que eso se deja a un lado y lo que se prefiere es algo mucho más vulgar, ¿no? Y a él le daba mucha pena pues esa manera de desperdiciar las oportunidades que quizá tendríamos en nuestra mano. Sí, ¿y hablaba solamente sobre cine en general o comentó alguna película en particular? Sí, sí, él comentó muchas películas. Tengo aquí de hecho este, esta recopilación, que como se ve, esta sí que es bastante gordita. Lo que hay aquí son los artículos que él fue publicando en diferentes periódicos. Estos en concreto son de blanco y negro. Y luego hay otros libros que recogen los que fue publicando en otro título que se llamaba La Gaceta Ilustrada. Pero como digo, estos son solamente los del periódico blanco y negro, los del, digamos, la revista blanco y negro. Y aquí, pues sí, nos podemos encontrar de películas en concreto, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos aquí El clan de los irlandeses, La herida, Los amigos de Peter, Parque Jurásico, Sin testigos, En la línea de fuego, A 23 pasos de Baker Street, Algo para recordar, Canción de cuna, Misterioso asesinato en Manhattan, Kafka, El proceso, El hombre que mató a Liberty Balance, Una mujer peligrosa, Scam, o sea que, y luego a veces reflexionaba sobre actores y actrices directamente. O sea que sí, realmente llega incluso a decir que se podría realizar una antropología cinematográfica si hiciésemos una selección de diversas películas, porque en ellas nos encontraríamos como los escorzos más importantes de la vida humana. O sea que realmente él fue capaz de sacarle todo el jugo posible al cine. Él veía unas enormes posibilidades en esa forma de comunicar. Por otra Excelente. parte, además, él era muy amante del cine norteamericano, pero tampoco tenía como una gran exclusividad. Por ejemplo, él comenta muchas veces cine francés, le gustaba mucho, como él además leía y entendía varias lenguas, pues lo veía en sus lenguas originales. O sea que no era alguien, digamos, exclusivo, sino que era capaz también de ver pues, la enorme innovación que había pues, en el cine de otras nacionalidades, no solamente en el norteamericano. Incluso en determinado momento viaja a India y allí también se da cuenta de la enorme industria cinematográfica que hay y pues también tiene comentarios sobre algunas películas de India. Buenísimo. Y me quedó una última pregunta. Marías fue una rara avis, o sea, fue una persona poco común. De eso que decía Platón, un filósofo que ejerce en política, o sea, era senador en España, ¿no? ¿Cuál fue su aportación en este sentido? Hay que decir que los mayores intereses de la vida de Marías fueron sobre todo intelectuales y como ya he contado, ¿no? Precisamente durante la Guerra Civil él se da cuenta de que por haberse él señalado como uno de los discípulos más aventajados de Ortega, era una persona a la que el régimen había tachado y que eso iba a hacer que tuviera que renunciar a cualquier puesto oficial en España, con lo cual él no va a ser profesor en España hasta los años 80, prácticamente al final de su vida, ya como emérito. Y eso sí, fue profesor en Estados Unidos en varias universidades. O sea que en cierta manera la política fue un tema muy secundario en su vida porque se daba cuenta de que cuando uno estaba intentando hacer filosofía en España durante bastante tiempo, durante décadas, había que dejar la política a un lado, no era un tema que uno pudiera poner en un primer término. Si él tenía que decir cuestiones claramente las decía en sus artículos, él siempre dijo que nunca se había autocensurado, sino que si él pensaba que tenía que poner algo en un artículo y luego otros se dedicaban a tachar cosas, pues que ya serían otros, pero que él no se iba a autocensurar nunca. Pero esto es importante, ¿no? Que la política no fue, diríamos, un objetivo primordial en su vida, sino que fue una cuestión pues, que queda en un segundo término. Y esto lo podemos ver de una manera bastante clara en sus memorias, que se titulan Una vida presente. Es un libro muy, muy extenso en el que él pues, hace, diríamos, un repaso a todo lo que ha sido su vida. Y nosotros vemos ahí que lo que salta a un primer plano son siempre las personas, su mujer en un primer término, sus hijos, sus amigos,
tuvo muchísimos, tanto en España como en todos los lugares por los que fue viajando, muy especialmente en América del Norte y en América del Sur, pero las realidades personales eran las que estaban en un primer término en su vida y las realidades políticas quedan en un segundo término. Dicho esto, sí que es interesante tener en cuenta que efectivamente en el momento de la transición, pues el rey Juan Carlos le llamó y le pidió que fuese senador por designación real. Es decir, fue una de esas personas que el rey designó específicamente para ayudar en la redacción de la Constitución española. Es muy curioso leer todo este proceso, tal y como lo cuenta Julián Marías en las memorias, porque lamentablemente coincidió con la muerte de su mujer. Ella muere el 24 de diciembre de 1977 de un cáncer de estómago y justo después, diríamos como que el shock en el que se ha quedado el filósofo lo tiene que superar, por lo menos aparentemente, porque se estaba realizando el anteproyecto de la Constitución española y le habían enviado el esquema. De alguna manera le pareció tan insatisfactorio ese primer esquema que tuvo de alguna manera que dejar su pena particular, por lo menos en un segundo término, y reaccionar para que ese proyecto llegase a mejor término. Él siempre tuvo muchos reparos con ciertos aspectos de la Constitución, por ejemplo, el tema de las nacionalidades, es decir, que se mencionase con un plural dentro de la Constitución. A él le parecía que nación era solo una, la nación española, y que ese término de nacionalidades en plural seguramente iba a provocar problemas en el futuro, como efectivamente hemos visto en los años posteriores, ¿no? La labor que él tuvo en ese tiempo pues fue dar su apoyo filosófico, su formación humana, humanística, para la elaboración de ese documento que aún a día de hoy pues sigue regulando la convivencia entre los españoles. Y como digo, a la par que él iba colaborando en ese proceso de elaboración de la Constitución, de redacción y de revisión de ese texto primero, lo que él iba haciendo era publicar artículos en la opinión pública para iluminar a la sociedad española sobre el proceso que se les abría de alguna manera, ¿no? Pensemos que la sociedad española había vivido pues, bajo un régimen determinado durante décadas y no tenían el hábito de la democracia. Entonces, en cierta manera, lo que fue haciendo Julián Marías con esos artículos fue aprovechar esa ola de entusiasmo, de ilusión que se había producido en la sociedad española para encauzarlo, diríamos, hacia ese proyecto en común. Pensemos también que en esa democracia naciente había personas que tenían ideologías políticas muy diferentes y sin embargo existía ese proyecto de convivencia común. Entonces Marías lo que hizo fue de alguna manera aprovechar todas esas energías positivas que se habían producido en ese momento para encauzarlas hacia una convivencia pacífica y sobre todo esperanzadora, ¿no? Como efectivamente se produjo en esos primeros años de democracia. Bueno, y me queda una cosa nomás. Solo por un libro de Francisco Leocata que Ortega y Gasset estuvo en Argentina. La pregunta es, ¿Julián Marías estuvo en Argentina alguna vez? Estuvo muchas veces en Argentina, también lo ha contado en sus memorias, Una vida presente, y de hecho uno de sus mejores amigos era argentino, Jaime o Jacques Peguiot. Él dijo de él que era uno de los hombres más inteligentes que había conocido y que su amistad con Argentina debe mucho a la amistad. De alguna manera hubiera podido comprender también si no fuese la amistad que había tenido con él y que muchas veces le doy la historia de Argentina que a veces eran enrevesados para ver a alguien externo, digamos, ¿no? Argentina y de hecho era un país que le parecía realmente interesante. Le daría lástima algunas de las situaciones que se provocan en los tiempos, porque él tenía muchos amigos argentinos. Y es interesante también saber que el propio Ortega había estado allí y que sobre todo la admiración que él tuvo por Argentina en las veces en las que estuvo era sobre todo por las mujeres argentinas, por esas mujeres como Victoria Ocampo, como otras que citan sus memorias, Carmen Gándara, por ejemplo, que eran intelectuales, que eran escritoras muchas de ellas o directoras de revistas. El sabor que tenía la vida argentina en ese momento cuando él viajaba allí era debido en gran parte a estas enormes mujeres con una enorme cultura y la capacidad de tirar de Argentina hacia arriba. Entonces Marías, en cierta manera, cuando empieza a viajar a Argentina, viaja con esta perspectiva, con esta idea que tenía Ortega sobre ese país y sobre la importancia que tenía la presencia femenina allí también.
Genial. Bueno, hermanos, esto ha sido todo por hoy. No sé si Nieves querías decir algo más, despedirte, Muchas invitarlo gracias a a ti, hacer una Lucas. maestría. Bueno, tenemos un máster en antropología y que dura un año y se hace en colaboración con la Universidad a Distancia de Madrid y con la Universidad Anáhuac de México. Y luego, para las personas que estén más interesadas todavía, tenemos una maestría que dura 2 años y pues en la que efectivamente se estudian pues bastantes aspectos de los que hemos estado hablando aquí, solo que de una manera mucho más extensa y sobre todo leyendo a los autores directamente. Bueno, hermanos, no se olviden de suscribirse a mi canal, de poner me gusta, de seguirme en Instagram. Eso es todo por hoy. Nos vemos, hermanos. Chao.